Y ahí está grabando. Sí. Súper. Ok. Bueno, entonces, como les estaba contando, la primera definición es de factorial de un número, que no era más que el mismo número multiplicado por su antecesor y así hasta llegar al 1. Entonces se escribe con un signo de exclamación y se lee como n factorial. En los casos en los que más se utiliza, como de forma directa, es en el caso de una permutación. Entonces, quiero una permutación. Si vamos directo al ejemplo, una permutación sería, si por ejemplo tengo cierta cantidad de elementos, en este caso, para este ejemplo que es un poquito rebuscado, pero funciona como para entender la idea. En este caso, se supone que se tienen que hacer ordenamientos con las letras de esta palabra. Entonces, como tenemos 6 letras, la idea es cómo podemos ordenar estas 6 letras, de cuántas maneras se pueden ordenar. Entonces, lo que hay que hacer es imaginarse que tenemos originalmente, al elegir la primera letra para el ordenamiento, tenemos en principio 6 opciones posibles. Pero ya cuando elegimos la primera, ahora nos quedan solamente 5 opciones disponibles, por eso tenemos que decir es 6 por 5. Y ya para elegir la tercera, solamente nos quedan 4 opciones disponibles, por eso es por 4. Y así, si se dan cuenta, estamos diciendo cada vez una cantidad menos. Y este es el concepto de 6 factorial. O sea, de cuántas formas se pueden ordenar las letras de esta palabra, es de 720 formas. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene de particular el caso de la permutación? Es que tú tienes una cierta cantidad de elementos disponibles, pero al mismo tiempo los vas a poder utilizar todos. ¿Sí? Eso es para lo que viene más adelante. Recuerden que hay una diferencia. Entonces, teníamos 6 letras y usamos las 6. Por eso fue 6 factorial. El segundo concepto es el de variación. Y en este caso van a ver la diferencia, en el sentido de que tenemos una situación de este tipo. Por ejemplo, si hubieran 6 personas, pero solamente hay disponibles 4 sillas. O sea, eso significa que van a tener que quedar forzosamente 2 personas sin sentarse. Por lo tanto, si nosotros primero lo visualizamos desde el punto de vista, entre comillas, desde la silla, desde la primera silla, para la primera silla se puede decir que tiene la opción de recibir a 6 personas. Después, la segunda silla ya tendría entonces solo disponible a 5 personas. Y así con la tercera tendría disponible solamente a 4, y la cuarta silla tendría disponible o la posibilidad de recibir a 3 personas. Y después van a quedar simplemente 2 de pie. Por lo tanto, la idea es darse cuenta de que esto es una permutación que venía como 6 por 5 por 4 por 3, pero no sigue al 2 por 1. ¿Por qué? Porque el 2 por 1 está interrumpido. Entonces, la idea de interrumpir una permutación, fíjense que una permutación tiene esta forma, que es n factorial, pero en el caso de la variación que vimos recién, ¿qué le pasó? Al n factorial lo dividimos por algo. Y este algo lo que representa justamente es en qué momento se interrumpe esta permutación. Por eso se llama, o más que nada, por eso tiene el concepto de variación, porque tenemos una diferencia con la cantidad de elementos que existen disponibles versus los que realmente tenemos para utilizar. Entonces, para este caso, lo pueden interpretar como un 6 factorial que fue interrumpido justo cuando iba en el 3. Entonces, ¿cómo se sacan estas partes de aquí? El 2 por 1, ¿cómo lo retiramos de alguna forma? Dividiendo justamente por esa parte que no queremos, que en este caso es 2 factorial. Pero ¿cómo hubiésemos sabido nosotros que había que dividir por ese 2 factorial? ¿A qué corresponde este 2 en este caso? ¿El 2 qué Resto representa? de n por... A los que R. faltan. A las 2 personas que no se sentaron. Claro, claro. Sí, ahí a Víctor no le escuché muy bien, estaba como un poco raro el sonido, pero me imagino que dijo algo parecido, ¿no? Y creo que también habló César y Leo, parece que le escuché por ahí. Pero ese 2, como ustedes bien dicen, ese 2 lo que representa es justamente, digámoslo así, las personas que quedaron de pie, o si lo quieren ver al revés, las sillas que faltaron, para que esto sea realmente una permutación. Para que hubiese sido una permutación propiamente tal, tendrían que haber habido, ya sea 6 personas para 6 sillas,
O la otra opción era 4 personas para 4 sillas. Entonces, como acá hay un desfase, lo podrían interpretar como una permutación interrumpida. Por lo tanto, esa interrupción se manifiesta aquí, en el denominador, más que nada para que se acuerden. ¿Por qué el 6 factorial no lo dejamos tal cual? Por lo que dijimos recién, se interrumpe, pero ¿cómo le quitamos esa parte que no queremos? Lo dividimos justamente Me parece eso. por esa parte que no Ah, sí, existe. eso lo tengo. Le estaba mandando el formulario de inscripción y la carta de compromiso. Espacio publicitario. Fue un Ay, anuncio. perdón, fui yo. No, pero ya pasaron los 5 segundos, así que le puse omitir anuncio. No hay problema. Grande. Chiquillos, aquí no sé si tienen alguna consulta, porque lo que importa es que entiendan la idea más que se memoricen la fórmula. ¿Entienden la Oiga, idea? profe, ¿Sí? Dígame, César. el 4 son las 4 personas que están Sí. sentadas, ¿no? Ah, Sí. ok. Lo puede interpretar como, claro, como las personas que se van a sentar o como las sillas que habían disponibles desde un principio. ¿Ya? Tiene doble interpretación. Pero lo importante es que este 2 lo que está representando al final es el desfase que existe entre la cantidad de personajes que hay disponibles para sentar versus los lugares reales que existen para ocuparse. Hay un desfase. Entonces, si hubiesen sido 6 personas con 6 sillas, hubiese sido un 6 factorial. Y en ese caso, el 6 factorial, no sé si era el mismo que estaba antes, creo que coincide con lo que hicimos recién. El 6 factorial es 720, ¿ya? Por lo tanto, si hubiesen habido 6 sillas, se hubiesen podido sentar de 720 formas distintas. Pero aquí solamente se sentaron 4 y entre ellas existen 360 formas distintas de sentarse. Si se dan cuenta, igual el número es grande, o sea, como que da la impresión de que son pocos personajes. En este caso teníamos 6 personas para ocupar 4 sillas y la cantidad de maneras en que se pueden sentar son 360, o por lo menos en la forma en que pueden ocupar las sillas, ¿sí? Ahora, el otro concepto es el de combinación. Recuerden entonces, ¿qué es lo que pasaba con una combinación? Que nosotros elegíamos o seleccionábamos ciertos elementos combinados, pero no interesa el orden de esa combinación. Solamente interesa que esos elementos estén. Por lo tanto, recuerden que habíamos visto este caso de las 7 colaciones distintas que existen como disponibles, ¿ya? Pero se van a hacer selecciones de a 2 colaciones y diferentes. Por lo tanto, si uno enumera las combinaciones posibles, está la colación 1 con la 2, la 1 con la 3, y así, por ejemplo, hasta la colación 6 con la 7. Pero en este caso, da lo mismo si elijo la colación 1 y la 2, o si elijo la colación 2 y la 1. Por eso en este caso se dice que no interesa el orden, y por lo tanto no tenemos que considerar ambos casos, sino que solo uno. Entonces podríamos decir que una forma de compensar esto y no contar 2 veces o no sobreestimar el valor es que apareciera otro valor aquí, que es el r factorial, que divide y de alguna forma justamente está disminuyendo el valor que nosotros hubiésemos sobreestimado si fuera solamente n factorial partido por n menos r factorial. Si hubiese sido solo esta parte de aquí, en esta zona, nosotros hubiésemos entonces dicho que es una variación. ¿De cuántas maneras se pueden entonces ordenar 2 colaciones de un grupo de 7? Pero si nosotros no hubiésemos considerado este r factorial, hubiésemos contado más de lo que realmente es, ¿ya? Entonces aquí lo que importa es que el orden, justamente el orden no importa. Tú eliges un grupo, en este caso grupitos de 2, y lo que importa es esa selección más allá del orden en que fueron seleccionados. Entonces acá, ya para ir recapitulando, la idea es lo siguiente. Nosotros, ¿cómo podemos interpretar la diferencia que existe entre una variación y una permutación? Entonces, ¿qué era una permutación? Era un n factorial. ¿Por qué? Porque si teníamos n elementos, los ocupábamos los n. Y ahí era simplemente hacer la multiplicación desde n hasta el 1, porque los vamos a ocupar todos. Pero ¿qué pasaba en una variación? En una variación teníamos los n factorial, pero parábamos antes.
Por lo tanto, como parábamos antes, le quitábamos justamente la parte que no vamos a querer del final. Y ese se le quita como n menos r factorial. Entonces, si ustedes quieren recordarlo, es que finalmente una variación podrían verlo como un caso de una permutación que fue interrumpida. Y la otra comparación que se puede hacer es el caso de comparar una combinación con una variación. Entonces, ¿qué era una variación? Lo que vimos recién. Esto es una permutación que se interrumpió. Pero ¿qué es lo que hace este r factorial? Es lo que dijimos recién. Lo que hace es acotar o descontar estos casos que están repetidos y que en el fondo no deberíamos contarlos dos veces. ¿Sí? Por eso que ahí ustedes pueden memorizarse que si esta fórmula normalmente, o sea, de hecho es así, el n factorial es el número más grande posible, porque no está descontado con nada, el n factorial que es este. Si tú lo divides por esto, el número se achicó. Si lo divides por otra vez, ahora lo divides por r factorial, el número se achica aún más. Entonces ahí se dan cuenta que en el fondo es cada vez más exigente en el criterio para tú contar realmente los casos que están acorde a eso. ¿Dudas, chiquillos, de este tema? Aprovechen Puedes subir para ver la fórmula la fórmula de alguno en particular o de los tres. combinación. Ah, el de combinación es esta formulita, esa. Ahora, la combinación, por si acaso, miren, recuerden que normalmente se ocupan estas letras, esto se lee como combinación de n sobre r. O sea, en este caso, significaría de cuántas maneras puedo yo elegir, en este caso, r elementos de un total de n disponibles. Pero teniendo en cuenta que me da lo mismo si yo esos r elementos los elijo en un orden o los elijo en otro. Que en este caso es la combinación de 7 sobre 2. ¿Y qué significa eso? Es de cuántas maneras puedo, de un total de 7 colaciones distintas, de cuántas maneras yo puedo elegir dos elementos de esos, o grupitos de dos, pero sin que me importe en qué orden elegí esas dos. Y eso sería esto que está acá. La otra forma es una variación, que está más arriba. Esto era, por ejemplo, una variación de 6 sobre 4. Y en la práctica para este ejercicio era de cuántas maneras 6 personas pueden ocupar 4 espacios. Obviamente ordenándose de esa forma. ¿Ya? Y eso es principalmente, chiquillos. No sé si tienen alguna duda antes de pasar a los ejercicios. Profe, ¿Sí? en eso de la silla como que no entiendo muy bien por qué ahí sí importa el orden. En la última, ¿no? O tú dices quizás la de variación, puede ser, ¿o no? Sí, Claro. Lo que pasa es que en este caso, o el contexto te da a entender si es que el orden importa o no. El contexto. Por ejemplo, si aquí te dicen de qué manera se pueden sentar, de qué maneras diferentes se pueden ordenar, y está hablando de justamente de ordenarse estas personas en las sillas, si primero está sentado un personaje, y supongamos que aquí está el personaje A y aquí el personaje B, si tú ves esa imagen, da lo mismo lo que esté pasando acá, ¿ya? Pero si aquí ves A y B, va a ser distinto de que si tú veas aquí el B y aquí el A. Eso ya por tener estos dos elementos en el otro orden, ya es una ordenación diferente. Por lo tanto, aquí el contexto te daba a entender de cuántas maneras diferentes se pueden sentar estas cuatro personas. El contexto te lo decía. Pero, asimismo, el contexto en otros casos, como el caso de aquí, tú tienes que tomar en cuenta que te dice que en el fondo da lo mismo en qué orden está la colación 1 o la 2. Ahora, tu pregunta, Miranda, tiene que ver justamente con lo difícil de este tipo de ejercicios, y justamente cuando ustedes practiquen van a ir cuestionándose eso. Es como, ¿por qué asumo que sí y por qué a veces que no? Entonces, después de esta clase lo ideal es que ya lo dominen. Pero Profe, justamente la ejercitación apunta a eso, como a saber que ustedes se den cuenta de esas cosas. ¿Ya? Y ahí después, al final, cuando cerremos, vamos a aclarar bien por qué ciertos criterios. ¿Ya? profe, Sí, pregunta dígame. rápida. De mi recuerdo de cuando me pasaron esta materia, ¿va a poner
cuando se trata de una rotonda. ¿Una rotonda? Sí, en cuanto a este tipo. Me acuerdo que cuando se basaba en posición, era otra fórmula diferente si era en una rotonda. Como el del ejemplo de la silla. Cuando se formaban en círculos diferentes, era una ecuación diferente. Sí, ahí lo que pasa, ahí, mira, esa es otra complicación. Es, por ejemplo, cuando se pueden sentar, por ejemplo, de cuántas maneras se pueden sentar en una mesa circular, como cosas de ese estilo, Sí, ¿sí? Ya. Ese tipo de ejercicio, ahí sí que depende mucho de la descripción del enunciado del ejercicio, porque depende, si te dice que en el fondo que las personas estén en un mismo orden, imagínate imagínate una mesa donde estén 4 personas, ¿ya? De hecho, mejor voy a escribir acá para que nos entendamos. A ver si conecto esta cosa. Mira, por mientras lo voy a hacer solamente, a ver si te puedes, voy a conectar esto para compartir la pizarra, ¿ya? Lo que tú mencionas respecto a la mesa redonda, vamos a suponer que aquí hay un personaje, ¿ya? Un personaje A, un personaje B, un personaje C y un personaje D, y esta es la mesa, ¿sí? Y están sentados así. Ahora, vamos a asumir que en el fondo lo que existe más que los personajes son las posiciones. O sea, se podrían cambiar para verlos como, en este caso, por ejemplo, que aquí esté el C, que aquí esté el D, que aquí esté el B y que aquí esté el A. ¿Sí? A ver, algo hice mal acá, me mareé. Sería el C para allá, el D para acá. Aquí era el A, ahí me perdí. Vamos a colocar aquí el A. Aquí el A. Y aquí el B. Ahora, ¿qué pasó en esto? ¿Qué es lo que pasó aquí realmente? En el fondo, ¿están en posiciones diferentes ellos de forma relativa? ¿O ellos están manteniendo su ordenamiento? ¿Qué piensan ustedes? O, según lo que Es que ustedes ven aquí, ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, de aquí para allá, ¿qué se pasó? van, se van corriendo un puesto para el lado El nomás. mismo orden Claro. Están en el de mismo la orden mesa. relativo. O sea, dentro de la mesa siguen estando en el mismo orden. Claro, exacto. En el Yo fondo, hace poco también vi algo de esto ¿sí? y como al darlo vuelta así se mantiene el mismo orden, la Sí. fórmula para sacar eso sería n-1 factorial. Porque la forma de ver eso sería dejar a uno fijo y ver cómo se pueden sentar los otros, por eso sería -1. Porque Claro, ya habría que dejar a uno fijo y se sacaría de qué forma se pueden sentar todos los demás. exacto. Y eso depende mucho del contexto del ejercicio. Si lo que se busca es de cuántas maneras se pueden sentar. En este caso fue solamente una rotación, pero desde el punto de vista del ordenamiento de ellos no ha cambiado. ¿Sí? Pero ese tipo de ejercicios no se va a considerar. Ya son combinaciones, ya no con el sentido de combinaciones como lo que vimos recién, sino combinaciones con el lenguaje común. Son combinaciones o casos particulares de las permutaciones o las variaciones o las mismas combinatorias. ¿Sí? Pero hay un montón de casos más enredados de esto. O sea, por ejemplo, podría ser que hay un espacio, por ejemplo, que no pueden ocupar. Por ejemplo, te pueden decir de cuántas maneras se pueden ordenar si hay un espacio que no se puede ocupar o no puede ser ocupado por el personaje B. Entonces, esto puede ser mucho más enredado en el sentido de que hay muchos casos que hay que analizar justamente de forma individual. ¿Ya? Pero por ahora, para lo concreto, quédense con que este tipo de ejercicios así de este estilo no van a aparecer en la prueba. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen dudas de la materia que vimos recién, chiquillos, para pasar a, quizá, a revisar los ejercicios. Ahora, Miranda preguntó algo bien importante, ¿cómo, por qué me doy cuenta de ciertas cosas? Y de hecho, esa es la idea de practicar, de ir distinguiendo los casos. Entonces, los ejercicios de la guía que están relacionados con esta materia son del 17 al 26. ¿Sí? No sé en qué ritmo pudieran ir, pero traten de hacerlos todos, obviamente si pueden, pero me interesa más que tengan la respuesta, que ustedes individualmente entiendan
por qué se hace así. ¿Ya? Déjenme